y bienvenidas a todos. Esta es la tercera charla de la sección de Pase Cultural que se llama ¿Qué hace?, en la cual invitamos a personas de la cultura porteña, digamos, a que cuenten un poco su experiencia en lo que hacen, cómo se formaron y cómo fue el camino que recorrieron hasta llegar a hacer lo que hacen. Y la charla de hoy invitamos a Mora de Vincentis, que te agradecemos mucho, Mora, que participes. La charla se llama ¿Qué hace una educadora de museos? Así que cada charla la empezamos con la misma pregunta, que es el título de la charla. La primera, para arrancar, te pregunto, Mora, ¿qué hace una educadora de museos? Es una buena pregunta. Bueno, antes que nada, hola a todos. Gracias por la invitación, Juli, y gracias a todos por estar acá. Sé que sumar un Zoom a nuestras agendas por ahí en este momento no es lo que nos parece lo más divertido, pero bueno, espero que esta charla les sea amena y que les sirva sobre todo. Y como decía Juli también, cualquier duda que tengan o siéntanse libres de interrumpirme y armemos más que nada una conversación así eso, resulta algo ameno. Bueno, ¿qué hace una educadora de museos? Hacemos bastantes cosas. Básicamente, tratamos de generar formatos de mediación entre el museo, el contenido del museo, es decir, sus exhibiciones, las muestras, sus actividades y los distintos públicos que acceden al museo. Eso incluye desde visitas guiadas, espontáneas, los fines de semana, por ejemplo, actividades para personas con discapacidad y programas para públicos específicos, como puede ser, por ejemplo, los adolescentes. Entonces, la idea siempre es generar experiencias que hagan que los distintos públicos tengan cierta experiencia transformadora dentro del museo, ¿no? Como que se vaya con algo distinto que se vaya haciendo distinto de cómo entró, digamos. Eso es como lo general. Después hacemos varias cosas. Como te decía, depende de los públicos. Más que nada depende de los públicos. Y entre esas varias cosas, vos sos una de las encargadas de armar los programas para adolescentes del Malva. Exacto. Y sí. te pregunto, ¿qué tiene de específico armar algo para adolescentes? Si tienes que pensar algo extra, ¿qué tiene a la hora de prepararlo? ¿Qué es lo distintivo de preparar un programa para adolescentes? Pero que podría ser que se diferencia de un programa, no sé, para adultos o para... A niños. Sí, niños. La verdad es que cada público es distinto, ¿no? Entonces, antes que nada yo trabajo en un equipo, ¿no? No soy yo sola. En el museo somos 6 personas en el equipo de educación. Si bien cada una tenemos a cargo distintos públicos más específicos, pero en general casi toda la programación de educación la pensamos de forma conjunta. Hay ciertas estrategias, si querés, entre comillas, para trabajar con adolescentes. Yo creo que más que nada es escuchar con las propuestas con las que vienen ellos, ¿no? Y con sus curiosidades, digamos. Eso igual es un poco general a todos los públicos, porque nuestra premisa un poco es, no nos interesa bajar una línea de información y generar un conocimiento unilateral, sino nos interesa justamente eso, generar experiencias. Entonces siempre tenemos que estar atentos a lo que traen los visitantes. Y en el caso de los adolescentes, generalmente los tiempos son distintos. Ellos están, no sé, están en un ritmo un poco más, ¿cómo decirlo? Como más rápido que quizás los adultos, ¿no? Que están más acostumbrados a escuchar o a un formato de visita guiada. Y mi experiencia, al menos con los chicos, es que
nada, que están más acostumbrados al diálogo, no sé, enseguida se copan con las propuestas, enseguida les gusta juntarse, armar grupo, no sé, es más que nada. Entonces para mí lo que distingue trabajar con adolescentes es eso, es como dedicarse un poco a escuchar con qué vienen ellos, qué tienen ganas de hacer, porque por experiencia cuanto más tratas de imponer una actividad, peor resulta, ¿no? Es como más que nada es tratar de adaptarse a lo que ellos tengan, a lo que ellos propongan, dentro de un formato, ¿no? que se pueda dar en un museo. Ok. Vos me tenías unas fotos para mostrar Sí, de algunas actividades que sí, habían si les hecho. parece, sí, comparto pantalla y les muestro una presentación cortita. Más que nada son imágenes con algunas de las cosas que hicimos en el museo estos años. Bueno, esta es una imagen del último grupo que tuvimos en un programa que tenemos dentro del Departamento de Educación que se llama Conexión Museo, que está dirigido a adolescentes. Es un programa que dura 3 meses, se hace de manera anual, y convocamos a un grupo de chiques de entre 15 y 20 años aproximadamente, a que tengan una experiencia así de trabajo, que se conformen de alguna manera como equipo creativo en el museo. Y este programa abarca distintas cosas, ¿no? Hacemos distintas cosas. Hacemos desde talleres con artistas a salidas a otros espacios culturales, actividades grupales dentro del museo, charlas con distintas áreas del museo y sus trabajadores. Y la idea es que ellos vayan generando experiencias y generen contenido crítico para que al final de todo el programa hagan una actividad de mediación entre el museo y el público general del museo, ¿no? Entonces ese día, el día de la actividad final, les chiques de alguna manera copan el museo y está todo tomado por adolescentes y el público que entra participa de las actividades que ellos proponen. Acá había puesto un poco los programas que tenemos para adolescentes ahora en Malva. Tenemos talleres y actividades vinculadas con las muestras temporales y con la colección del museo, talleres puntuales que duran un solo día. Después tenemos un programa de debates que se llama Debate Sub-20, tratamos temas como escuelas tomadas, violencia de género, la ESI, las redes sociales, la materia arte en las escuelas, la crisis del aula tradicional. Entonces, bueno, convocamos a chiques de adolescentes entre 13 y 20 años a que participen, y siempre hay algún profesional que modera un poco el debate, algún especialista generalmente en el tema, pero la idea es que más que nada que ellos lleven adelante el intercambio. Y después tenemos los programas, que son como los puntos fuertes del área, que uno es En Acción, que dura 1 mes y medio, que ya hicimos 6 ediciones, generalmente hacemos 2 por año, y el otro es Conexión Museo, que es el que les mostraba recién la foto, que se hace de manera anual desde el año 2015. De hecho hay algunos participantes acá entre nosotros ahora en el Zoom, que después, si tienen ganas, pueden contar cómo la pasaron, qué tal les resultó esas experiencias. Y hace poco, y en el contexto de la cuarentena y de esta pandemia, en colaboración con el Museo de la Adolescencia, armamos un programa que se llama Laboratorio Creativo, donde a lo largo de 4 encuentros justamente desarrollamos una especie de plataforma para que los chiques generen contenido audiovisual, más que nada. Todo de manera virtual. Y funcionó bastante bien. Y algunas imágenes que encontré en la compu, más que nada porque no estoy yendo al museo y son las que tenía, pero les quería mostrar para que tengan referencia. Este fue uno de los debates, este fue el de la ESI. Una de las actividades de En Acción, donde generalmente los primeros encuentros lo que hacemos es tratar de fortalecer el grupo, entonces proponemos actividades donde ellos pierdan un poco la vergüenza y
y empiecen a amigarse entre ellos. Entonces ellos tenían que recorrer el museo con los ojos cerrados y unidos de las manos, mientras nosotros les guiábamos con la voz solamente. Fue una charla con Gastón Pérsico, que es un artista, y su curador, el curador de la muestra. Gastón Pérsico hizo una muestra en el Malva en el año 2017, creo, que se llamaba La música es mi casa, y dentro del programa En Acción, las chiques que participaban tenían la posibilidad de trabajar con él los contenidos de la muestra, les hicieron preguntas, charlaron posibles actividades, y después también hicieron una actividad de mediación, que esta es una foto de lo que hicieron. Ellos inventaron una especie de fiesta en el museo, pero sin música. Entonces estaban todos los que estaban, los visitantes del museo estaban todos invitados a la fiesta, solo que no lo sabían, y de repente empezaban a bailar. Esta fue, acá está Luz, que también está acá en Zoom, una charla con la artista Irene Koppelman, que tuvimos que hacerla también virtualmente en su momento, aunque era el año 2018, creo, ahí, porque la artista estaba en Holanda. Bueno, y los chicos también tuvieron una conversación con ella y pudieron discutir algunos de los ejes de la muestra para después intervenirla. Esta es otra actividad final también de En Acción. Y la última que hicimos, con un colectivo de artistas que mostraba en Malva, que se llama Proyecto Yungas. También los chicos intervinieron en la muestra, hicieron distintas propuestas. La foto que ven arriba, ellos habían propuesto que en cada uno de esos jarrones de vidrio estaba el nombre de todas las provincias de la Argentina, entonces la gente tenía que echar tierra en los lugares que había visitado. Entonces había que agregar tierra a los lugares que conocían, y lo que evidenciaban eran los distintos, digamos, Buenos Aires, por ejemplo, estaba completo y rebalsaba, y había provincias que casi no se habían visitado, distintas cosas que a ellos se les ocurrían. El grupo de conexión, museo, creo que sí, ahí está Jan también. 2019, ¿no? ¿Fue, Jan? Acá están teniendo una charla con el que fue director del museo, el director artístico del museo, Agustín Pérez Rubio, y la curadora en jefe. Ninguno de los dos está actualmente trabajando en el museo. Pero bueno, como les comentaba, una de las instancias del programa es tener conversaciones y entrevistas con los trabajadores del museo, y que ellos cuenten cómo es su día a día dentro de su trabajo. Distintas actividades que hicimos, fanzines. Muchas veces les pedimos a los chicos que escriban qué diría una obra si la obra hablara, o si fuera una canción, qué canción sería, y demás, ¿no? Como que se acerquen a las obras de distintas maneras. Acá también estábamos haciendo un taller de fanzines con las chicas de Chicks on Comics. Eso después se repartía al público del museo. Otra de las actividades es visitar otros espacios culturales de la ciudad. Acá habíamos ido a Proa y estábamos también charlando con las trabajadoras de ahí. Acá fuimos al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y estábamos charlando con Germán Paley, educador en ese momento también de ahí. Y acá fuimos al Instituto de Itela, al programa de curadores y de artistas que tiene. Bueno, y distintas actividades que solemos hacer durante el programa. Acá estaban las chicas copiando, haciendo mímesis con una de las esculturas del museo. Lo mismo acá, replicando las obras con los cuerpos. Una de las actividades finales de conexión, una propuesta era que el público contemplara el museo desde lugares distintos a los que suele contemplarlos. Habíamos puesto almohadones en las salas, entonces la gente se descalzaba y se podía tirar ahí.
El público también disfrutando de las actividades. En este caso creo que había que bailar una de las obras que estaba en exhibición, creo que era una muestra de México. Otra propuesta, por ejemplo, abrazar a un extraño. Generalmente el público suele como acompañar las propuestas de los chicos. Acá otra propuesta del grupo de la actividad final de conexión. Los chicos eran como críticos de arte, entonces iban recorriendo las salas, criticando las obras, medio de manera irónica, entonces los visitantes los seguían y los escuchaban y se reían. Y la última, que fue muy divertida, los chicos propusieron que el Malva se llamaba Clínica, la actividad, y los chicos propusieron que el Malva fuera un neuropsiquiátrico por un día. Entonces, cuando los visitantes ingresaban, entraban a esa mesa de turnos y derivaciones, los atendían ellos y en base a la pregunta ¿cómo te sentís hoy?, creo que era esa la pregunta, los derivaban a distintas obras del museo. Y en cada obra los atendían médicos, que eran ellos mismos, con distintas propuestas también. Entonces era una especie de terapia que se armaba ahí dentro del museo y sus obras. Y estas son algunas de las producciones ya terminando del laboratorio, el último laboratorio que hicimos creativo junto al Museo de la Adolescencia. Sí, estuvo buenísimo. ¿Y siempre trabajaste con adolescentes o solo ahora en el Malva? No, en el Malva fue la primera vez que trabajé con el público adolescente. También trabajo con niñas. No, trabajé con público en general, casi siempre en el CCK, trabajaba con público general. Trabajé en el Teatro Colón dando visitas también, siempre público general y escuelas. Y en el Malva trabajo con niñas, con escuelas, pero más que nada con los adolescentes. Uh-huh. ¿Y siempre tuviste la idea de trabajar en un museo o cómo fue el recorrido? No, en realidad siempre disfruté de los museos, siempre me gustaron. Siempre trato de ir a los museos cuando estoy de viaje. Pero, bueno, como vos sabés, yo pasé por distintas formaciones. Sí, empecé cuando salí de la escuela, empecé estudiando sociología, hice la mitad de la carrera y decidí que quería hacer algo más creativo y empecé a estudiar fotografía. Y terminé fotografía y sentí que me había quedado corta con la parte técnica nada más y que quería seguir estudiando y empecé a estudiar artes plásticas en la Universidad de Buenos Aires. Más que nada por eso, porque quería seguir investigando la parte de fotografía, que en realidad no hay casi nada, o no había casi nada en el programa de estudios que había en ese momento. No, y estudiando en la facultad, de casualidad, me llamaron, abría el CCK en ese momento, y nos llamaron a varias de la facultad porque necesitaban armar un grupo grande de educadores y así descubrí un poco cómo era esto del campo de la educación. Pero fue medio de casualidad. Yo estaba trabajando en ese momento con archivos fotográficos, ¿no? Pero bueno, siempre me interesó el ámbito de la cultura y trabajar en cultura, entonces se fue armando un poco por ahí el camino. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, hola, sí, yo. Disculpen que no prendo la cámara, pero me anda mal el wifi y para poder escuchar bien estoy así. Ya que estás mencionando un poco la carrera que estudiaste, quería consultarte sobre la carrera de gestión cultural, licenciatura en gestión cultural, y quizás conoces algo, alguna recomendación, cualquier cosa que vos puedas decir sobre eso. Gracias. Dale, no, de nada.
Bueno, yo no estudié gestión, de hecho la carrera de la UBA que yo estudié es muy teórica y es más que nada un recorrido de la historia del arte y muy enfocada en la historia del arte europeo. Pero lo que sí te puedo decir de gestión cultural, mi compañera del museo, Gaby, que trabaja conmigo también en algunos proyectos, ella estudió gestión cultural en la Universidad de 3 de Febrero y estaba muy contenta con la carrera. Sé que se enfocan bastante en estudios de público. Pero bueno, ella hará más o menos 7 años que la habrá estudiado, por ahí un poco más. Ahora me imagino debe haber más oferta. En ese momento creo que era una de las pocas formaciones que había en gestión cultural. Pero la verdad es que no sé mucho más. Ese es como mi contacto más directo con esa formación, a través de mi compañera. Sé que se está abriendo mucho más. Si querés, lo que puedo hacer es preguntarle si te puedo pasar su mail y no creo que tenga problema en contarte un poco su experiencia. Sí, sería perfecto. Muchas gracias. Sí, yo. Te quería preguntar qué ideas tenés ahora en este contexto de pandemia como para seguir acercando los programas de educación del Malva al público, adolescentes o quizás gente más grande. Es un desafío porque tenemos como el vicio de trabajar mucho con público presencial, entonces hay que repensar todos los formatos. Lo que hicimos al principio de la cuarentena es armamos un videito de recomendaciones de adolescentes para pasar la cuarentena y no morir en el intento. Y bueno, y esta experiencia del laboratorio creativo que resultó muy buena. Lo que hacíamos era darles consignas y de una semana a la otra las chicas las iban haciendo y después las poníamos en común y armábamos distintas actividades también durante el Zoom de manera conjunta. Estamos pensando en nuevos formatos más como dentro del marco de los programas, así más a largo plazo. Pero bueno, a mí me interesa también empezar a preguntarles a ustedes si les sirve, si les interesa el formato Zoom, porque esto hablábamos el otro día en el equipo de no nos interesa generar contenido por generar contenido nada más, sino como que sea algo que realmente les guste, les sirva, porque hay tanta oferta de cosas para hacer por Zoom que por ahí ya, viste, uno no tiene ganas a veces de conectarse y extraña mucho lo presencial, pero bueno, la idea es un poco armar algún grupo de chicos y chicas de adolescentes, digamos, y que por el lado de nosotros armar una programación, sino es como generar una especie de adolescentes para adolescentes. Así que ya les avisaremos. Vos querías, Jan, que te diga si va a haber algo como concreto. ¿Decir algo sobre qué? ¿Sobre la experiencia? ¿Sobre No, pensé que querías como que te diga, sí, vamos a hacer como, no sé, una conexión museo virtual. No, ojalá, pero no, creo que es muy cierto lo que dijiste. Tampoco está bueno generar contenido porque sí, ¿no? Claro. Es verdad que las experiencias en el Malva son muy únicas justamente por su presencialidad y por la conexión con las obras. Sí. Y por interactuar con ellas en persona. Así que es un poco difícil recrear eso a través de, la virtualidad. Pero bueno, por eso justamente te preguntaba si había alguna idea, alguna cosa que se te ocurría como para quizás buscarle la vuelta. Pero bueno, si no, lo único que queda es esperar también. Sí. No, también estuvimos pensando hacer algún formato de diálogo con artistas, por ejemplo, que siempre es algo que a ustedes les interesa. Digo, un poco como estas charlas con artistas o talleres que ellos propongan con estos formatos virtuales, ¿no?
ya que no tenemos el museo físico para trabajar ahí, bueno, no sé, por ahí aprovechar un poco los diálogos y los intercambios que sí son más amenos con estas plataformas virtuales. Vamos a ver. ¿Puedo comentar algo? Obvio. Sí, por favor. Sí, con esto de organizar cosas por Zoom. Por ejemplo, yo el año pasado cursé el último año del IVA, aparte del secundario, en el IVA, un instituto vocacional de arte que hice durante toda la primaria y toda la secundaria, y claro, la mayor magia estaba en la presencialidad, entonces fue medio frustrante al principio tener que hacerlo por la virtualidad, pero y si bien no es lo mismo y no va a ser lo mismo, le pusieron mucha onda a los profesores porque son un amor, y se pudieron hacer cosas muy lindas, y no sé, proyectos muy lindos, y como que estuvo bueno el acompañamiento igualmente. Incluso le pudimos, nos arreglamos para darle clases de plástica a niñas de primaria. No digo que se haga eso, pero como que aún así, más allá de que no se pudo hacer la presencialidad, hubieran experiencias nuevas y muy lindas. Y yo no hice nada de esto del Malva y se ve re lindo y nada, como que estaría bueno hacer algo similar. Bueno, buenísimo. Después sí, obvio que les hacemos llegar a través de Juli y de Pase Cultural todas las propuestas que surjan. Sí, se pueden, yo no niego que se puedan hacer experiencias interesantes y divertidas, para nada, pero justo con los programas del museo, como decía Jean, hacen mucho foco en la presencialidad porque trabajamos con las obras, con el contacto directo con las obras, con los espacios del museo y demás. Es difícil la traducción directa a un formato virtual, entonces hay que pensar otras cosas, como hay que cambiar el paradigma. Pero bueno, como les decía, la idea no es hacer algo por hacerlo, sino que hacer algo interesante y que les sirva, que les gusta, que les divierta. Así que bueno, estamos en eso, pensando. Yo tengo una pregunta, no sé si puedo. Sí. Sí, obvio. En estas charlas que hacen, ¿viste? Por ejemplo, sobre la ESI, sobre el aborto, por ejemplo, me interesó la de la charla de escuelas tomadas. ¿Con quién hacen esas charlas? O sea, ¿tenés un nombre de alguien que esté en las charlas, no sé? Porque yo estuve en una toma y nada. Mira, esos no son charlas, sino fueron debates y son experiencias que se hacen una vez, no es que se repiten, siempre cambiamos el tema. Y generalmente los temas los elegimos por lo que esté pasando en el momento, digamos. Seguramente ahora elegiríamos algo en relación a la cuarentena y la virtualidad. Y como les decía, siempre tratamos de convocar algún especialista. Yo en el de escuelas tomadas todavía no estaba trabajando en el Malva. Sé que convocaron a una docente y especialista en educación que estaba en vinculación directa con el centro de estudiantes del Colegio Pellegrini, si no me equivoco. Pero bueno, los profesionales o los especialistas que están ahí moderando, no es que hacen no es que van a dar una charla, sino que más que nada moderan para escuchar los distintos puntos de vista, ¿no? Porque lo rico es cuando se dan justamente esos debates. Y bueno, la verdad que no me acuerdo ahora a quién convocaron, pero si entras a la página de Malva y vas a la parte de... Es medio difícil entrar a educación en la página. Vas a Malva, actividades, educación, programación pasada, y ahí están todos los debates. Y ahí seguro esté subido quienes moderaron. Gracias. No. Yo, Mora, te quería preguntar, volviendo a la parte del estudio, cuando empezaste a estudiar artes plásticas en la UBA,
Sí. Si hiciste algún tipo de... ¿Por qué entraste a la UBA? O si hiciste algún tipo de relevamiento de dónde y qué querías estudiar, si viste distintas opciones y por qué elegiste la UBA y qué es lo que más te gustó, te sirvió de estudiar artes plásticas en la UBA. Un poco amplio. No, está perfecto. Para mí no había otra opción que no sea la educación pública, digamos, gran creyente y defensora de la educación pública de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo, que me parece maravillosa. Y yo había estudiado, como les decía, había estudiado fotografía y quería seguir como investigando un poco más sobre historia de la fotografía, autoría fotográfica y demás. Y no había en ese momento mucha oferta. Ahora hay, por ejemplo, una licenciatura en fotografía en la Universidad de San Martín, que me hubiera encantado que estuviera cuando yo estaba buscando carrera. Y por otro lado, siempre me había gustado la historia y la parte creativa de la humanidad, entonces, nada, en ese momento me cerraba mucho historia del arte o artes plásticas, como se llama oficialmente ahora la carrera. Después de fotografía creo que tuve como una profesora que es especializada en fotografía dentro de una materia que era, ahora no me acuerdo, de plástica 5, que fue lo único que pude ver de foto. Pero ahora cambió el plan de estudios y sí sé que hay materias específicas de fotografía, por ejemplo, y está mucho más copado. Pero en ese momento no había mucha oferta. Y me sirvió muchísimo estudiar en la UBA, desde los vínculos que generás hasta mismo los contactos para una inserción laboral después, yo los generé todos en la facultad. Los docentes son las personas que después terminan trabajando en los espacios de cultura que nos interesan, que son los que te convocan, si saben que a vos te interesa cierto ámbito, cierto campo, o mismo con los compañeros, si te juntás con gente que le interesa lo mismo que a vos, puedes armar algún tipo de red y, no sé, lanzar un proyecto. No sé, para mí la universidad es una gran plataforma para un montón de cosas, pero sobre todo para el futuro laboral, para la inserción en el futuro laboral. Al menos en mi experiencia así fue. También es como, en su momento más que nada era un campo muy chiquitito, o sea, nos conocíamos entre, no éramos muchos. Entonces, medio que íbamos rotando a los 5 que éramos a los mismos espacios, ¿no? Ahora ya fue creciendo un poco más la carrera y demás. Yo quería preguntar algo. ¿Cómo se hace para trabajar en un museo? ¿Se te presentó dificultades? ¿Fuiste entregando currículums? ¿Te anotaste? ¿Cómo sería el proceso? Es una buena pregunta. En mi caso, como les decía, tuvo más que ver por contactos, pero que suena medio azaroso, pero en realidad digo contactos en el sentido de gente que conocía, compañeras de la facultad que por ejemplo, a mí me convocó Renata Cerveto, que era coordinadora del Departamento de Educación de Malva, que le había preguntado a una amiga de ella, también compañera de la carrera, si conocía a alguien para ocupar un puesto en educación, y yo la conocí a Laura, de trabajar juntas en otro lado, y compañeras de la carrera, y me recomendó, y así. Muchas veces es por recomendación, o sea, vos haces llegar tu currículum y hay una selección, ¿no? Seguís todos los pasos de una institución, pero digo, como primer acercamiento generalmente son recomendaciones o eso. Claro, asociarte con gente del ambiente sería, ¿no? Sí. Claro, pero no asociarte en un sentido
digo, medio con el fin específico de, pero No. es como que si estás en ese campo vas armando red y te das a conocer. Claro. Gracias. No hay nada. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Otra pregunta. Sí, ya. ¿Qué actividades son las que más extrañas del Malva? Y el trabajo con ustedes. Ah. Y sí, es la parte más divertida. Sí. Es lo más lindo. Y también Pero, para por ejemplo, contarles a los demás. ¿Cómo? No, porque digo, no es Perdón. que solo armamos, no, que también para contarles a los demás que están ahí. No es que solo estamos, o sea, no es que yo voy al museo solo para los programas para adolescentes, también hay toda una parte administrativa que tengo que hacer, bueno, que hacía cuando iba al museo de manera presencial, digo, de gestión, de armado, de convocatorias, distintas cosas, que es trabajo de oficina, y después sí, por ejemplo, los miércoles, que generalmente es el día del trabajo con los adolescentes, estamos haciendo el trabajo presencial. Pero mi trabajo también involucra toda otra parte de gestión y de pensar cosas que lo extraño también, pero lo que más me divierte es cuando vienen ellos y hacemos las actividades. Sí. Sí. ¿Se me escucha bien? Ah, Jazmín, no te veía. Sí. No se escuche. Ahí sí. ¿Cuál Dale, es el perfecto. mayor desafío a la hora de pensar en o desarrollar o cranear las actividades para los adolescentes? O sea, ¿en qué sí tenías que pensar? O sea, bueno, esto tiene que faltar, o si hago tal cosa por ahí no falla y eso lo obviabas, o sea, ¿cuáles eran Claro. las cosas que vos sabías que tenían que estar y que no? O sea, Es una buena pregunta. Nosotros como premisa en el área de educación tenemos que permitirnos el error, ¿no? Como es parte de nuestra práctica. Y dentro de eso está ensayar un montón de cosas que a veces no funcionan. No me pasó mucho. Me pasó con algunas actividades de que vengan poquitos adolescentes y no se puede llegar a terminar de armar la actividad como la teníamos pensada, porque justo las poquitas que vinieron por ahí no pegaban onda entre ellos, entonces me digo que quedaba todo ahí, se disolvía un poco la consigna, porque cambia mucho, pero completamente cuando se logra armar el grupo a cuando no, que no, casi no pasó para nada, de hecho creo que no pasó nunca, que más allá de algunos casos aislados, generalmente logramos que los grupos se consoliden y se armen re lindas experiencias grupales, y de hecho muchos quedan amigues y demás. Pero cuando no se logra armar esa cosa grupal, es como que la actividad no funciona. Pero bueno, nada, sabemos que es parte de la experiencia. Y ahí tratamos de hacer algo. Igualmente, como el museo es muy lindo y también tiene muy linda obra y un patrimonio interesante, digo, siempre es como una experiencia linda ir al museo. Pero bueno, cuando las actividades que proponemos salen bien, ya es una fiesta. Y es muy lindo cuando las chicas vuelven a hacer actividades que proponemos y quedan de alguna manera involucrados al museo y armamos ya cierta comunidad, como una especie de público fiel que vuelve. Mi pregunta, respecto de que mencionabas mucho lo del área de educación y todo eso, ¿trabajaban con especialistas de educación o con docentes en sí? ¿O una especie de como apoyo, un marco teórico, por así decirlo, para trabajar con los chicos, o no?
No directamente con consultores, ponele. Sí estamos constantemente leyendo y tratando de estar al día con distintas cosas que vayan surgiendo de la actualidad, ¿no? Pero no trabajamos si bien trabajamos con los docentes que traen a las escuelas de manera directa, pero no es que ellos participan de los contenidos que generamos. Que es una buena propuesta igualmente. Pero generalmente nuestra metodología de trabajo es juntarnos en el equipo y tirar propuestas. Y nosotros tuvimos como una de las características que tuvo que ver con nuestro trabajo en los últimos, creo que fueron 2 o 3 años, es que estábamos sin coordinación, lo cual fue toda una experiencia, porque se armó como una especie de experiencia autogestiva donde generábamos nuestros propios contenidos y lo de permitirse el error estaba más presente que nunca. Y ahora ya estamos trabajando con un coordinador que es Santiago Villanueva. Él es artista y es educador también. Y bueno, entonces eso, nos juntamos y pensamos propuestas. Generalmente el coordinador o la coordinadora nos dice que interesa ahí también desde la institución y tratamos de un poco amoldarnos a lo que necesita la institución, a lo que quiere. Y ahí nos vamos armando, digamos. Pero no trabajamos directamente con consultores así en educación. Estaría bueno. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Yo quería comentar algo que medio que ya pasó, pero sí, bueno, lo traigo de vuelta. Sobre el tema de lo de la virtualidad y todo eso. Que el año pasado sí, yo hice el laboratorio de Sub-20. Sí. Y la verdad que estuvo re lindo y me hizo re bien, sobre todo en la cuarentena. Y nada, fue un espacio de encuentro muy lindo y yo creo que estaría muy bueno volver a hacer algo así porque, o sea, como adolescente puedo decir que tipo, los adolescentes como que necesitamos así como un espacio de encontrarnos, porque aparte después nos quedó el grupo de WhatsApp, ponele que ahí nos pasamos siempre información sobre universidades, data que nos resirve para el futuro y sí, es re lindo y me hizo muy bien, así que qué bueno. Me parecería muy interesante hacer una vuelta, me metería. Dale, genial, gracias. No, sí, es lo que les decía, lo más lindo es cuando se arma esto, la cosa colectiva. Total, sí. Y sí notamos que bueno, todos un poco, todos necesitamos reencontrarnos, ¿no? Pero sobre todo las niñas y los adolescentes, mucho, están necesitando mucho espacio de encuentro. Sí. Así que sí, vamos a pensar cosas. Ya les llegarán las notificaciones. Buenísimo. Yo, Mora, quería Juli, no sé si quedó, sí. Sí, quería que cuentes un poco lo que haces con fotografía y preguntarte cómo fue. Vos después trabajás en un museo, trabajaste en CCK, haces mucho laburo con la fotografía y quería que cuentes cómo convivían esas dos cosas, digamos, en cuanto a por ahí alguien que quiere dedicarse a una cosa y por ahí sale, no sé, te sale trabajo de otra. ¿Cómo fue en tu caso y cómo es ahora? Sí, eso lo hablábamos con Julián cuando me preguntó, bueno, yo que había estudiado yo y yo le dije que tengo la formación menos lineal del mundo, porque estudié un millón de cosas, la mayoría no las terminé. Pero de alguna manera, de repente como que los caminos empiezan a confluir. Yo de todas maneras tengo como este trabajo más en el área de educación, en espacios culturales, que es algo que me encanta, y en mediación con públicos y demás. Y por otro lado trabajo con archivos fotográficos, que es algo súper técnico, conservación de archivos y demás.
y trabajo en otro espacio que por ejemplo, ahora estoy trabajando por ejemplo en el Museo Penitenciario Argentino con el archivo de foto, tratando de recuperarlo y ponerlo en valor. Y parecen dos cosas completamente distintas, pero digo, no sé, hay algo del recorrido que uno va haciendo que cada formación que por ahí parece que no tiene nada que ver una con la otra, se van transformando en herramientas, ¿no? Como en cierto capital que uno tiene, y eso después digamos, como que se va metiendo en distintos lugares, ¿no? Pero son cosas que uno lo termina también armando en tanto persona, digamos, en tanto personalidad, pero también como su perfil profesional, ¿no? Yo no tengo el mismo perfil que por ahí mi compañera que estudió gestión o mi compañera que estudió profesorado en artes. Si bien es como el mismo campo de alguna manera, el campo cultural, las artes, digo, las tres somos muy distintas. Entonces también defiendo mucho eso, como no tener miedo a estudiar y después no equivocarse, sino decir, bueno, esto no era lo que yo pensaba, voy a probar con otra cosa, porque eso no es tiempo perdido para nada, sino yo creo que todo se va transformando en cierta herramienta que en algún momento les prometo que van a saber cómo, y nada, va a surgir cómo la van a poder usar. No sé, es muy difícil también, para mí era una presión enorme con 18 años, elegir una carrera en la UBA que sabía que duraban, más que yo trabajaba ya en ese momento, que iba a durar por lo menos 7 años, y como decir, bueno, no me tengo que equivocar porque después salgo re tarde al mercado laboral y bueno, nada, y en la mitad de la carrera de sociología me di cuenta que me re gustaba el contenido, pero que no me imaginaba trabajando de eso y tenía ganas de estudiar fotografía y otra cosa, entonces me costó, pero pegué el giro, y así. Y ahora estoy haciendo una diplomatura en archivística que no tiene nada que ver con mi trabajo tampoco en el Malva, pero creo que son todas cosas que a la larga nos terminan sirviendo y nos van conformando como personas. Así que eso, no tengan miedo a equivocarse o a elegir un montón de cosas distintas. Para decir que no siempre hay tiempo. Sí, tal cual. Tal cual. Sí, está bueno que como te preguntaba por eso, ¿no? Como que el camino se va armando y que uno se anote a una carrera específica no quiere decir que hay que dedicarse a eso o que la única salida laboral es X y que no hay otra opción y que tampoco que si te metes en una carrera de 5 años no tenés que hacer los 5 años, si querés el segundo año la dejás por un lado y haces otra cosa, no sé, lo que va surgiendo. Sí, más que nada en estas carreras que tienen que ver más que nada con la cultura y con el arte. Por ahí no es lo mismo la persona que quiere ser contadora o contador. Bueno, sí, seguramente debe terminar la carrera, pero en estos casos hay tantas cosas para hacer y a veces es solo curiosidad y darse mano. Digo, y yo llegué a la educación y al Malva que por casualidad no lo estaba buscando, ¿no? Más que nada, casi toda mi vida me la pasé buscando trabajo para pagar un alquiler. Digo, y si esos trabajos tenían que ver con lo que había estudiado, con las cosas que me gustaban, pero feliz de la vida, pero no sé. Un poco se va armando, pero hay que confiar lo que uno sabe, el recorrido que uno tiene. Acá, creo, Lu, vos ya estás. ¿Hay alguien más que esté en la universidad ya? Casi todos. Acá, Mora, estudiando artes. Ah, muy bien. ¿En la UBA? Hola, Clary, no te veía ahí. No me ponía cámara porque mi internet no está colaborando, pero sí. Te quería preguntar qué sentí justamente, porque ahora estoy estudiando artes,
¿Qué sentís que te sirvió de la UBA y de su metodología puntual para laburar de educadora de museo? Es una buena pregunta, porque cuando yo hice la carrera, es una carrera muy catedrática, en el sentido de que no hay tanta cosa, viste, pedagógica de ida y vuelta. Hay mucha gente muy grosa dando clases, que están muy acostumbrados a su manera y a su teoría. Entonces no sé si fue la universidad lo que más herramientas me dio a la hora de encarar la educación en museo. Sí, el conocimiento teórico me parece increíble. Es increíble. Y la calidad, pero no sé, fue más los distintos trabajos que fui teniendo. Yo trabajé en un proyecto del Ministerio de Educación de Nación cuando era más chica, donde viajábamos a las provincias, a distintas escuelas, a dar talleres de cine y de fotos. Y es un poco el trabajo en territorio, o así más en lo presencial, donde se van armando esas herramientas para la educación en museos, me parece, en este caso. No tanto en la academia, ¿viste? Recomiendo mucho más eso, meterse en algunos proyectos de trabajo en territorio, porque es donde tenés el contacto con el otro y con todo lo que el otro trae, implica. Pero bueno, por ahí es mechar un poco de las dos cosas. Porque el conocimiento para... Sí. Sí, no iba a decir que también aprovechar estas instancias de extensión universitaria, que aparte me imagino estás en Juan también, Clary, todo lo que es SIDAC, los museos que están asociados a Juan, a Filo. De hecho, yo mi primer trabajo lo tuve por medio de la Facultad de Educadora, fue en Tecnópolis. Está bueno por ahí esas como... Uy, creo que se me está cortando el audio. No, esas instancias de primer trabajo, a veces la conexión de la facultad es genial para aprovechar. Y más si estás ahí que tienen un montón de oferta, como para todas las carreras de la facultad. Es verdad. Sí, hay como que exprimir un poco más la universidad. Está muy escondido, está muy escondido. No es de fácil acceso. O sea, tenés que entrar todos los días a la página de la facultad porque lo suben 2 días, la convocatoria paga, después la sacan. Claro. Pero es así, es como las reglas del juego que tiene la UBA un poco. Pero que también, por lo menos a mí me recibieron y si Clary estaba ahí también le iban a funcionar. Es como mismo en la página de la facultad. Sí, entra todo el tiempo. Tipo en extensión de la facu y en investigación, porque también si querés esa otra pata, está muy bueno también, las convocatorias las suben ahí. Listo, yendo. Gracias. Perdón, Jazmín, vos estabas por pregunta con respecto a esto de... Sí, justo. Lo de la UBA, ¿está abierto tipo alumnos de otra facultad? Porque yo soy alumna de la UNA, de la Universidad Nacional de las Artes. Sí. Y quería saber si, por ejemplo, como son cursos de extensión, por ejemplo, los de extensión de la UNA son abiertos a la comunidad. ¿En la UBA es el mismo caso o es exclusivo para...? No sé si laborales, ya creo que ahí tenés que ser estudiantes, pero sí lo que es relación a becas, hay mucha, como puedes aplicar aunque no seas de, no sé en todas específicos. Yo hice unas becas en la UNSAM de formación y en la UNTREF también, con vos, Mora. En la UNSAM, perdón, las de la UNTREF era de otro lugar. Y ese está también como al tanto, para mí todo lo que es así como formación, cuando estás medio en ese limbo en el que saliste del secundario y te estás como formando, es muy bueno revisar todas las páginas de las universidades, las becas, porque tiene un montón de proyectos artísticos así como primeras instancias de acercamiento que están muy buenos y que nada, hay que estar muy atentos de las redes sociales, de los grupos. No sé si justo la UNA tiene, pero sé que la UNTREF y la UNSAM sí tienen estos programas como más a toda la comunidad, que están buenos, con becas, pagas.
seminarios, cursos, residencias artísticas también, está bueno tenerlas como a estar atentos también. Y esa es otra. Si hay un tema que les interese, métanse a hacer todo lo que encuentren, porque digo, de vuelta ahí es donde vas conociendo gente, vas armando red, adquirís conocimiento. Si tienen tiempo, si tienen la posibilidad, métanse en todos los proyectos que se encuentren, capacitaciones, becas, residencias. Eso sí, y no tanto por el currículum, sino, como les digo, por entrar en contacto con estos mundos. Yo también estoy cursando en la UNA, así que está buena la data para fijarme. Sí, yo también, y te iba a preguntar, Jazmín, qué cursos de extensión hay, porque la verdad yo también estoy en la UNA y no tengo ni idea qué hay. Mira, yo en sí estoy haciendo profesorado de danzas folclóricas argentinas, o sea, no de visuales o de teatro, de folclore, y en folclore hay muchos cursos de extensión muy interesantes, que hay de, no sé, instrumentos, a danza, a técnica corporal, a historia de, no sé, folclore latinoamericano, o sea que hay de todo, y los cursos algunos son pagos y otros son gratis, pero son todos abiertos a la comunidad. En el Instagram de Folklore UNA están todos súper recomendados, porque son buenísimos y la mayoría los dan gente muy grosa y siempre valen la pena. Lo voy a buscar ahora. Y también si entran en la página, tipo la oficial de la UNA, te va tipo todos los cursos de todas las sedes, y ahí podés ver tipo desde el campo que a vos te interese, todos los cursos que hay disponibles. Muy buen dato. Muy bueno. Bueno, voy a aprovechar y me voy por otro lado, pero quería preguntar, pues yo estudio también en la UNA, empecé el año pasado y estoy en mi segundo año ya. Estudio curaduría y nada, me quería preguntar porque siempre veo que hay un montón de actividades, pero como que nunca encuentro el tiempo a veces para entrar, o sea, para entrar a alguna. Entonces quería saber si el Malva ofrecía alguna actividad en cuanto a la educación en relación con la curaduría. Es todo un tema ese, porque una de nuestras luchas como área de educación es justamente de unificar el área de curaduría con el de educación, ¿no? Porque generalmente lo que sucede en los museos, en las instituciones culturales, es que se piensa la curaduría de las exhibiciones, de las muestras, al interior del departamento de curaduría y nunca como algo interdisciplinario entre las distintas áreas, ¿no? Y nosotros creemos que el área de educación tiene que estar presente a la hora de pensar las muestras, por ejemplo. Que las exhibiciones tienen que tener su pata pedagógica también. Entonces, con respecto a tu pregunta, no, en este momento no se me ocurre nada, ninguna actividad del museo que ponga en relación esas dos áreas. Pero bueno, también hubo un cambio institucional muy grande hace poco, que se está acomodando un poco el museo y creo que van a empezar a cambiar algunas cosas y probablemente empiecen a haber más actividades relacionadas a esos dos mundos juntos. De todas maneras, hay actividades que está haciendo ahora el museo que están buenas con respecto a las muestras que hay ahora. Si entras a la página de Malva podés encontrarlas, están ahí apenas entras. Buenísimo, gracias. Voy a estar al tanto. Yo creo igual, comento algo como participante de En Acción y Conexión, que yo no estudio curaduría, ¿no? Pero que te aporta un montón, como la mirada de cómo funciona un museo, de cómo se expone, cómo es el proceso, porque tenés reuniones con las curadoras del museo, porque yo creo que aporta un montón, por más que no sea específicamente curaduría. Sí, totalmente, porque generalmente el área de curaduría está pensando las muestras con una narrativa que es con la que quieren hacer esa exhibición, y muchas veces esas narrativas dejan afuera a ciertos públicos.
Digo, o porque son muy académicas, o porque, digo, ¿cuántas veces nos pasó ir a museos y que nos pareciera que no entendemos la muestra, por lo tanto nos parece que es voy a decir una mala palabra, pero como, che, esto me parece cualquiera, lo puede hacer cualquiera, no sé qué, y muchas veces es porque no hay como una intención en la comunicación, está como encriptada la muestra para ciertos públicos que son como los públicos conocedores de ese saber. Entonces un poco el rol que hace museos es ese, encriptar esas narrativas y acortar las distancias, como esto, pensar el arte como formador de opinión, como formador de experiencias, y no como formador de cierto conocimiento que solo algunos tienen. Ese es un poco el objetivo también. Bueno, genial. Bueno, Mora, muchas gracias. No, por favor, me fui quedando en la oscuridad. Pero... Sí, se hizo de noche. Sí, estoy entrando en la penumbra, bueno. Sí, en el otoño oscurece más temprano. Sí, bueno, muchas gracias a todos por participar, espero que les haya servido. Bueno, yo también agradezco a todos y todas por estar.